Bienvenidos a este episodio de Luz para Hoy. Y estoy emocionado por el tema que estaré continuando en este episodio, y es el tema de las lenguas y el movimiento carismático. Voy a estar hablando de este tema por quizás otras dos ocasiones también para poder clarificar y así quizás pasar más tiempo en más preguntas que otros tengan sobre este tema de las lenguas. Para mí es un tema que me apasiona porque es algo que he tenido que estudiar bastante, y también yo sé que es una confusión para muchos, ya sea que no saben cómo explicar el por qué no hablamos en lenguas, como a otros que han sido expuestos al movimiento carismático y muchas veces se pueden confundir sobre las mismas escrituras. Como bautistas, nosotros creemos que las escrituras son la única base de nuestra fe y práctica. Es decir, toda nuestra disciplina en la forma que interpretamos la Biblia tiene que estar arraigada a las escrituras para que la podamos aceptar, ya sea como doctrina o como algo que vamos a practicar. Dentro de las áreas en las que a lo mejor hay diferencias y no hay una claridad, pues personas pueden diferir en varias opiniones. Tal como una de las cosas que yo traté en la semana pasada en el video fue sobre el hecho de que los dones de señales habían cesado. Y quiero clarificar un poco más acerca de esto para muchos que a lo mejor estén viendo esto y a lo mejor estén un poco confusos acerca del tema. Hay una posición que es lo que se llama el cesianismo, que es creer que los dones apostólicos cesaron una vez que la Biblia comenzó a circular y una vez que la Biblia fue completa. Esa doctrina no necesariamente es abrazada por todo mundo. Hay buenos hombres y teólogos que aún rechazan el movimiento carismático, que no son cesacionistas. Yo personalmente me inclino hacia ser un cesacionista. Creo que es un poco más claro, sin embargo, no creo que es una doctrina tal como la deidad de Jesucristo en la que yo diera mi vida por esto. El doctor John Rice es alguien que casi todas las escrituras, todos los libros que he podido he leído de él, tiene muchas obras escritas acerca del movimiento carismático y acerca del por qué no hablamos en lenguas, y él no era un cesacionista. Así que trataré de mezclar estas dos cosas porque esos dos puntos de vista me han ayudado a mí a comprender las escrituras de una forma que me ha dado solidez en cuanto a cómo explico el por qué no hablamos en lenguas y cómo en realidad traer estos dos puntos de vista a un equilibrio. Sin embargo, como les digo, fácilmente pudiera comprobar aún de por qué no hablamos en lenguas de una posición no cesacionista como también de una posición cesacionista. Entonces, deja nomás recordar un poco de lo que es la posición cesacionista, que es que los dones cesan con los apóstoles, y es cuando vemos el don de lenguas como un don de señal. Vemos claramente en la Biblia que habían dones que se le contribuían a los apóstoles. Primera de Corintios 12:29, Pablo hace estas preguntas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? La respuesta de todo esto es obviamente no. Pero los que sí iban a ser apóstoles, la Biblia nos dice entonces en Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Quiere decir que mientras que no todos eran apóstoles, los que sí eran apóstoles tenían señales que ellos tenían como apóstoles. Habían muchos apóstoles en la Biblia que son mencionados, y la palabra apóstol es aquellos que son enviados, y en cierto sentido siempre ha visto una disputación cuántos apóstoles hay. Hay personas hoy en día en nuestro presente que erróneamente se hacen llamar apóstoles, y muchos de ellos han comenzado herejías y creencias de hombres que han inventado precisamente por los errores del movimiento carismático, que creen en nuevas revelaciones, creen que Dios se manifiesta. Muchas sectas han iniciado por medio de visiones y sueños,
los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, todos tienen profetas que han soñado. Los redimidos tienen a su supuesto apóstol que recibe revelación de Dios. Casi cada secta que ha iniciado porque alguien soñó y porque Dios les dijo y porque tuvieron sentimientos y se apartan de las escrituras. Para el que cree que los dones de señales han cesado, con esto también ha cesado la profecía. Es decir, ya Dios no tiene que dar profecía a alguien. Ya tenemos la Biblia. Aquí tenemos por completo el deseo y el consejo de Dios para el hombre. Ya no necesito saber cómo inició el mundo por medio de un sueño, pues voy a Génesis. No necesito tener sueños para ver cómo se va a acabar el mundo, ya tengo Apocalipsis. No necesito que Dios me diga algo, ya está en la Biblia y Él me puede dirigir y usa las Escrituras y la guía del Espíritu Santo para guiarme conforme a las Escrituras. Sin embargo, para todos los que no creen que han cesado los dones apostólicos, y la mayoría de ellos van a tener conflicto entre ellos para determinar entonces cuáles milagros, a cuáles sueños, cuáles prácticas son de Dios. El movimiento carismático inició muy temprano en los 1900 con los avivamientos de Azusa, muy rápido, ya entrando al año 1925, la iglesia apostólica comenzó. Y la iglesia apostólica rechazó en realidad al movimiento carismático porque ellos creían altamente en la santidad. Ellos llegaron al punto de creer que una persona pudiera ser perfecto en este mundo, y ellos son los que en realidad comenzaron a enseñar mucho de que el bautismo con el Espíritu Santo era una segunda obra de gracia. Ahí comenzaron todas quizás las diferencias entre lo que es la iglesia apostólica, que fue muy rígida en su doctrina, eran celosos en su doctrina y eran muy celosos de vivir en santidad y apartados del mundo. Pero cuando llegamos a los 60s y 70s, el movimiento carismático comenzó a sobrepasar y a rebasar a la iglesia apostólica, en que ellos decían que el amor era lo más importante, no la santidad. Y en esencia, pues por eso el movimiento carismático, que iban a hacer reparticiones de amor entre ellos, todo el mundo comenzó a abrazarse, a borrar las líneas doctrinales, y ahora lo que comenzaron a hacer ellos es repudiar doctrina en el nombre de la unidad. Y ahí entonces todas las manifestaciones supuestas del Espíritu que comenzaron a manifestarse en el movimiento carismático era arduamente rechazado por la iglesia de santidad o la iglesia apostólica, porque ellos veían esto como manifestaciones del mismo diablo, porque no creían en la misma doctrina, se habían apartado de la santidad, estaban viviendo vidas muy mundanas y estaban manifestando supuestamente dones del Espíritu Santo en un estado de mundanalidad. Pero luego, si ahí no era suficiente, el movimiento carismático da a nacer otro movimiento, que es el movimiento de palabra de fe. Y ahora sí, los carismáticos creen que todos los de movimiento palabra de fe son herejes, obviamente los apostólicos también, porque ahora el movimiento palabra de fe ya tiene su nueva interpretación de las escrituras. Tienen las escrituras, pero si el Espíritu Santo les revela por medio de conocimiento, de palabra, ellos pueden hasta interpretar las escrituras de cómo les plazca, ya que el Espíritu Santo les revela a ellos lo que verdaderamente significa tal versículo. No lo que literalmente dice, sino lo que ahora ellos han desarrollado en su concepto. Ahora, así como los apostólicos y todo el movimiento de santidad, todos ellos hablan en lenguas. Los carismáticos hablan en lenguas. Los de palabra de fe hablan en lenguas. La pregunta es, ¿qué tipo de Dios va a manifestar lenguas en una iglesia como los apostólicos, que rechazan la Trinidad, creen salvación por obras, porque si no te bautizas en el nombre de Jesús, no tienes remisión de pecados? Y ellos tienen toda clase de manifestaciones, tienen sus profetas, profetizan, hablan en lenguas. Luego llegamos a los carismáticos, en los cuales no tienen doctrina, todo está bien, mientras que se aman, todo está bien. Vives en el mundo, no hay problema, te amamos.
y aún en un estado carnal, Dios se está manifestando entre medio de ellos. Y pues llegamos entonces al movimiento Palabra de Fe, donde pues en realidad cada pastor es un profeta, es un apóstol, es lo que ellos quieren. No están atados a la Biblia, están atados a lo que Dios les revela. Bueno, pues Dios se manifiesta en cada uno de estos grupos. Y tienen conflictos entre ellos. Dentro del movimiento carismático, esto no tanto es en las iglesias apostólicas, pero dentro de aquellos que hablan en lenguas se practican tal cosas como la santa risa, donde absolutamente en ningún lugar en la Biblia se encuentra tal cosa. Esto de que se desmayan, hay 2 veces en la Biblia que gente cayó ante su rostro, pero esto de que les soplan a gente y se caen y se desmayan, muchas de las cosas que hoy vemos gente ladrar en el espíritu, no existe nada de estas prácticas en la Biblia. Bailar como locos en círculos y perder control y que corran de un lado para otro no existe en la Biblia. Tirarse en el piso, como en un ataque epiléptico parece que están, y que lo hacen en el poder del Espíritu Santo. Nada de eso existe en la Biblia. Sin embargo, son cosas que se están practicando porque como ellos creen que todos los dones están abiertos hoy, en realidad los comienzan a practicar de la forma que ellos piensan que el Espíritu Santo les está manifestando o guiando para que suceda. Ahora, llegando entonces de por qué entonces la posición de cesacionismo es importante, es por lo menos contesta varias cosas que son importantes aquí sobre el por qué Dios dio ciertos dones, qué es lo que hacen, cuál es su función, versus dejarlo abierto para todas las cosas que están sucediendo el día de hoy, que no existen y son foráneos a las escrituras. Entonces, habían muchos apóstoles en la Biblia, pero reconocemos a 12 apóstoles que son los que van a sentarse en los 12 tronos. En Mateo 19:28, Jesús dijo, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, hay 12 tronos. En este tiempo estaba vivo Judas Iscariote, que sabemos que no era ni salvo, pero nosotros creemos que luego el apóstol Pablo tomó el lugar de Judas. Ahora, hay una controversia si era Matías o era Judas, y ahorita no trataré con esto. Es mi opinión personal que fue el apóstol Pablo quien tomó el lugar de Matías. Pero sin embargo, lo que sí sabemos es que habían requisitos para ser un apóstol de los 12. No apóstol en el sentido de alguien enviado, porque vemos en la Biblia que habían varios apóstoles, habían otros mencionados como apóstol, porque la palabra apóstol significa pues alguien que es enviado. Pero para ser uno de los 12 apóstoles, uno tendría que tener un llamamiento divino, conforme a Hechos 1:24. Tendría que haber visto a Jesús resucitado, conforme a Hechos 1:21 al 22. Tenía que haber tenido un testimonio de fidelidad, conforme a Hechos también 1, versículo 21 y 22. Tendría que haber sido confirmado también con ciertos milagros, tal como vemos las señales de apóstol que se habían hecho. Pues en fin, hay requisitos para alguien que iba a ser un apóstol, así que yo sé que muchos se llaman hoy apóstoles, pero se podría nomás interpretar eso como alguien que es enviado, no como un apóstol de Jesucristo, como lo vemos aquí en la Biblia. Pero particularmente algo que es importante para comprender de la función de los apóstoles era que conforme a Efesios 2, versículo 20, ellos iban a poner el cimiento de la iglesia. Ahora, eso es muy importante porque la iglesia era un concepto nuevo para los judíos. La iglesia en sí nunca se lo podrían haber imaginado. Y los apóstoles que iban a ser enviados por Jesucristo, pues ellos iban a ir a llevar una doctrina nueva para los judíos. Y como establecimos la semana pasada, los judíos son los que ven y buscan por señales. La nación de Israel inició por medio de señales que trajo Moisés,
Y ahora iban a comenzar a salir creyentes en Jesucristo diciendo, el Mesías ya vino, la iglesia ahora inicia, el Espíritu Santo es nuestro consolador, iban a traer doctrina totalmente nueva. La pregunta siempre grande que iba a ser, oye, ¿y por qué te voy a hacer caso a ti? ¿Qué evidencia hay que tú vienes y estás trayendo un mensaje de parte de Dios? Ellos estaban apenas poniendo el cimiento, entonces Dios les dio poderes, les dio señales y prodigios para que acreditara el mensaje que ellos estaban trayendo, junto también para acreditar al mensajero, en este caso, los apóstoles. Entonces, ¿hasta qué tiempo? Hasta el tiempo que la Biblia comenzara a circular. Ahora, como cesacionista o como inclinación a, porque como les digo, esto no es una dogma necesariamente mía, pero yo sí creo que ya cuando la Biblia fue escrita y como vemos en los últimos libros del Nuevo Testamento, en los cuales ya no se menciona nada de dones, ya no se menciona nada de milagros, era porque ya estaba llegando a cumplirse el poner el cimiento de la iglesia. Ya ahora sí iba a haber escritura para que la gente pudiera entender cuál era la voluntad de Dios. Pero sin embargo, es mi opinión que cuando lo perfecto iba a venir, lo que era en parte, y como se menciona aquí, ciencia y lenguas iban entonces a cesar. Entonces, ahora, pero como les dije ahorita, no es necesario creer que los dones apostólicos cesaron con los apóstoles para estar en contra de lo que hoy se practica como el don de lenguas. Y el punto es estar bien estudiados para poder debatir de los ambos lados. Yo me inclino, yo creo que esa tiene un poco más de sentido, aunque como lo explica el doctor John Rice también es excelente en su refutación del movimiento carismático y los abusos de lo que ellos están haciendo de lo que entienden del don de lenguas. Entonces, Primera de Corintios 13, versículo 8 al 9, habla de la cesación de lenguas. ¿Y cuál es mi creer? Mi creer es que la Biblia es una profecía más segura, como nos dice Segunda de Pedro 1:19, Pedro mismo hablando de su experiencia en Monte de Transfiguración, y su experiencia no era tan importante como lo que decía la profecía más segura. La Biblia nos dice claramente cómo es que usted y yo vamos a llegar a una madurez espiritual. No es tanto ni por los dones, ni por los sueños, ni por manifestaciones del Espíritu, iba a ser por medio de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, las escrituras en realidad iban a tomar ese rol para madurar al cristiano, para hacerlo entender, y como el don de lenguas, para poder nomás estar más claro en esto, ya sea que alguien sea un cesacionista o no, no le pueden dar la vuelta a Primera de Corintios 14:22, en lo cual la Biblia nos dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Este versículo es muy importante porque la Biblia nos dice cuál fue el propósito de las lenguas. No hay otra forma aquí de darle la vuelta, es porque yo sé que muchos van a decir, pero es que el don de lenguas es para yo hablar en un lenguaje que solamente Dios entiende. Oh, no, es que el don de lenguas es para yo comunicarme y así el diablo no me entiende. Pero el versículo 22 de 1 Corintios 14 descarta y desmantela cualquier área que alguien se quiera inventar de cuál fue el propósito del don de lenguas. Y la Biblia claramente dice que las lenguas eran una señal para los incrédulos. Sería muy difícil que se viviera el propósito de este don si yo voy a estar orando en un lenguaje desconocido a mí y privadamente en mi oración,
si el propósito para esto era para que fuera una señal para los incrédulos. Y entonces, por decirlo así, del punto de vista cesacionista, vemos que en el libro de Hechos, y no creo que es por coincidencia, pero en Hechos 2, en Hechos 10:46, y en Hechos 19, en los tres lugares en el libro de los Hechos donde se habló en lenguas, adivinen quién aparecía también en estas tres instancias: los judíos. Conforme a 1 Corintios, quienes no creían en Jesús eran los judíos y ellos eran los incrédulos, ellos eran los que buscaban señal. Y curiosamente, en los tres lugares en el libro de Hechos, que además, para muchos que hablan en lenguas, pretenden y creen que toda la Biblia está llena de gente hablando en lenguas, hay tres lugares en el libro de los Hechos donde se habló en lenguas y había una expansión de años entre un incidente y otro. No era como que el propósito principal de Hechos era para convencernos a todos nosotros que necesitamos hablar en lenguas. Sucedió tan raramente, que no es algo que deberíamos en realidad de sorprendernos, que no debe suceder con tanta frecuencia el día de hoy si todavía operaban esos versículos. Pero en Hechos 2, habían judíos y vieron el día de Pentecostés. Ellos pudieron ver cómo el Espíritu Santo desciende con poder sobre la iglesia. En Hechos 10:46 vemos que el Espíritu Santo descendió sobre la casa de Cornelio. Ahora, ¿y quién era el incrédulo presente y para quién sería la señal? Pues sería para Pedro, porque recuerden, Pedro no estaba seguro de que los gentiles iban a recibir el mismo don de salvación y el mismo espíritu que ellos, y Dios tuvo que manifestar una señal para él, siendo judío, que pueda atestiguar que también los gentiles iban a recibir el mismo espíritu. Él mismo testigua de eso y dice que ellos lo recibieron tal como ellos lo habían recibido en el principio. Entonces, en Hechos 10:46 y también Hechos 11, que relata la misma historia, nos afirma el hecho entonces que quien estaba sorprendido de que también los gentiles recibieron el Espíritu Santo fue Pedro. Entonces, si la Biblia se va a comparar con la misma Biblia, y Pablo dijo, el don de lenguas, las lenguas, no son un don para los creyentes, esto es una señal para los incrédulos. Consistentemente vemos que en el día de Pentecostés había mucha gente incrédula, es más, 3,000 personas fueron salvos. En Hechos capítulo 10, Pedro es el que no lo creía que los gentiles iban a recibir la salvación, y el incrédulo en realidad era él, y las lenguas que se hablaron era para que sea señal para él de que los gentiles también iban a recibir el Espíritu Santo. Y el tercer instante que vemos es en Hechos 19, y aquí esto es los discípulos de Juan el Bautista. En Hechos 19 hay un montón de discípulos de Juan el Bautista predicando. Se le acerca a Pablo, lo escucha hablar y les hace la pregunta: ¿bajo qué bautismo fuiste bautizado? No, pues el de Juan. Ahora, aquí está bien curiosa esta historia, porque la historia de ellos, yo creo que eran hombres salvos. Juan el Bautista bautizó a Jesucristo, el mensaje de él era correcto, pero luego envía a sus discípulos a predicar que un día viene el Mesías. Ellos ni se habían dado cuenta que el Mesías ya había llegado, por lo cual ellos creían en realidad en el mensaje que se les había dado. No hay razón de por qué dudar que ellos no eran salvos. En Hechos 19 entonces viene Pablo. Ahora, como el libro de los Hechos es conocido como un libro de transición, habían cosas que estaban sucediendo ahí mientras que se está poniendo el cimiento de la iglesia. Entonces viene Pablo y les dice: oye, entonces, ¿qué bautismo ha sido bautizado? Pues el de Juan. Pablo entonces les da el evangelio. ¿Sabes qué? El Mesías ya vino, ya resucitó y nos dejó un Espíritu Santo. Ellos no conocían del Espíritu Santo, pero conocieron y se bautizan. Ahora Pablo los bautiza. Eso no es para descreditar el bautismo de Juan el Bautista, pues Jesús mismo se bautizó por Juan el Bautista. Esto era para que ellos ahora se sometieran bajo una nueva doctrina.
Y la Biblia dice que ellos comenzaron entonces a hablar en lenguas. Ahora, del punto de vista del cesacionista va a decir, ahí está. Este don de lenguas fue señal para ellos mismos. Ellos eran los judíos. Y cuando hablan ellos en diferentes idiomas, porque otra vez ahorita voy a comprobar que todo el don de lenguas era un don de lenguajes, no un don de lenguaje angelical ni un don de una lengua que nadie conoce. Eso es foráneo a las escrituras. Pero ellos comenzaron a hablar en distintos idiomas, glorificando a Dios. Entonces aquí Pablo dio testimonio de que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Esto fue señal para ellos del punto de vista del cesacionista. Pero ahora, hablo también del otro punto de vista también, porque como les digo, uno no tiene que estar simplemente atado a esto y pensar que la única forma de comprobar que lo que se practica hoy como el don de lenguas es incorrecto es teniendo una posición cesacionista. Eso no es necesariamente correcto. Como les dije, el doctor John Rice escribió bastante en contra de los carismáticos de hoy y él no es un cesacionista. Él tiene un ángulo totalmente distinto sobre los dones del Espíritu, que quizás en la siguiente episodio voy a hacer una sobre los dones y cómo se ven el día de hoy para poder comprender en contexto qué son los dones del Espíritu. Y ahí estaré hablando de los dos puntos de vista, conforme al cesacionista, cómo interpreta los dones del Espíritu, y conforme a alguien que no es cesacionista, cómo son los dones del Espíritu. Y de todas maneras, ambos van a concluir que el don de lenguas como se practica hoy no es bíblico. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que tenemos que tener en mente. Ahora, el hablar en lenguas, conforme a la Biblia, es algo incidental y no es lo principal. Y del punto de vista, ahora sí, ya sea una persona cesacionista o no, ese es un punto muy importante, porque el movimiento carismático hoy quisiera dar a entender qué es lo que todo mundo debe de estar buscando. En realidad, para muchos de ellos, si nunca has hablado en lenguas, nunca has sido lleno del Espíritu Santo o nunca has sido bautizado con el Espíritu Santo, pero en realidad el hablar en lenguas es incidental y no lo principal en el día de Pentecostés. Jesús nunca les dijo, quédense hasta que no hablen en lenguas. No era lo que ellos estaban esperando. Nuestro énfasis no era tanto en que ellos estaban esperando el don de lenguas, ellos estaban esperando el poder del Espíritu Santo. Ellos tenían que quedarse hasta que recibieran poder para poder ministrar en la iglesia, pero no estaban buscando las lenguas, no era como que es algo que ellos estaban buscando. Para muchos pentecostales tienen un problema grande en cuanto a Hechos capítulo 2. Y Hechos 2 es muy importante porque ahí nos da la premisa de cómo se debe de practicar o qué era el don de lenguas. La regla de primera mención nos establece cómo es que esto sucede dentro de la iglesia. Y en Hechos capítulo 2, los pentecostales tienen un gran problema porque lo que ellos quieren hacer es enfocarse en las lenguas y no están enfocándose en todas las demás cosas que están sucediendo. Por ejemplo, están todos orando unánimes. Hoy en día, si uno va a una iglesia carismática, primero necesitan hipnotizarte por medio de la música para que emocionalmente estés hipnotizado y así las lenguas se manifiestan. Nada de eso está aquí. Aquí nomás están orando juntos. Claramente nos dice la Biblia que el Espíritu Santo desciende sobre ellos. El único milagro aquí no fueron las lenguas. En realidad, el milagro fue las 3,000 personas salvas. El medio de cómo se dio esto fueron idiomas y ellos pudieron hablar en distintos idiomas para comunicar el evangelio. Y el problema entonces es que no solo fue las lenguas, sino que fueron lenguas que se asentaron como fuego. Había un ciclón que agarró el cuarto antes que ellos comenzaron a hablar en lenguas. Sin embargo, ninguno de los carismáticos buscan tal cosa. Ellos dicen que reciben el poder y reciben este don como en el día de Pentecostés, excepto que nadie es salvo porque nadie entiende las lenguas que
que ellos están hablando, tal como en el día de Pentecostés. No hay un viento, no hay lenguas de fuego, no hay un temblor como luego sucede. Nada de esto sucede. Lo único que ellos quieren es hablar en lenguas, quieren tener un momento eufórico, fuera de control, pero está ausente todas las cosas que sucedieron en el día de Pentecostés. Sin embargo, otra vez, sea como lo quieran practicar, la misma Biblia nos dice para qué es el don de lenguas y era para señal para los incrédulos. ¿Sabían que, por ejemplo, dentro de la disciplina en cuanto a la teología, si yo le preguntara a alguien, ¿qué es Dios? ¿Dios qué es? Y mucha gente pudiera inventarse tantas cosas. Hay gente que ha dicho, no, pues Dios es un hombre en el cielo. La Biblia dice que Dios no es hombre. Oh, no, pues es que Dios es un ser, ¿verdad? Y al final de cuentas, gente ha inventado qué es Dios. Pero hay un solo versículo en la Biblia que nos dice que es Dios y la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Entonces, ya no hay necesidad de tratar de reinventar qué es Dios, cómo es Dios. Hay mucho lenguaje antropomórfico, antropomorfismos en la Biblia que son descripciones humanas de lo que es Dios. Es muy difícil describir la parte de atrás de un espíritu. Entonces la Biblia llama las espaldas de Dios, pero no es que Dios tiene una espalda, Dios es espíritu. Y de la misma forma, cuando uno habla con un carismático y te quieren convencer de lo que es el don de lenguas, lo primero que uno le tiene que decir es qué dice la Biblia. ¿Dice la Biblia que el don de lenguas es para orar? No, no dice eso la Biblia. Dice la Biblia que el don de lenguas es para que yo ore en un lenguaje para que el diablo no entienda. No, la Biblia no dice eso. Dice la Biblia que el don de lenguas era para señal para los incrédulos. Entonces, tenemos que estar obligados no al sentimiento, tenemos que estar obligados a lo que dice la Biblia. Y curiosamente dice que el don de lenguas no era ni para señal para los creyentes. Y yo no sé por qué, pero en la iglesia que yo fui, cuando fui salvo al principio, ellos estaban tan insistentes que yo mostrara evidencia para ellos que yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero la señal no es para ellos si ellos dicen que son creyentes. La Biblia misma ya nos dice que no es para ellos. Entonces, tenemos que mantenernos firmes en la interpretación bíblica. Entonces, para muchos pentecostales van a tener ese problema. Las lenguas, entonces, para poderlo decir así, fue un medio, no un fin. El fin era que gente escuchara el evangelio en su propio idioma. El medio fue el don de lenguas. Uno pensaría, no, hombre, o sea, el fin, lo máximo que puedes recibir el día de hoy es el don de lenguas, es lo máximo, es lo que tienes que buscar. Pero en la Biblia esto fue un medio en el día de Pentecostés y no hay don de lenguas desconocidas. La mención en Hechos capítulo 2 eran lenguajes conocidos ante el ser humano. No había ninguno que decía, y alguien habló en un lenguaje angelical o celestial, o un lenguaje que alguien no entendía. El don de lenguas nos obliga, conforme a Hechos 2, a creer que el don de lenguas era un don de idiomas conocidos por el ser humano. No era un don de lenguajes celestiales. Entonces, en Pentecostés, entonces no hablaron lenguajes desconocidos, eran puros conocidos. Hechos 2, versículo 8, la Biblia nos dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Nada aquí atribuye a un lenguaje angelical o a un lenguaje celestial, nada de eso. Eran lenguajes que ellos entendían. ¿Cuál era el fin para Dios? Era que testificaran y que predicaran el evangelio. ¿Cómo lo iban a hacer? Por medio de hablar en un idioma no natural a ellos, pero sí era entendible para la persona que escuchaba. Los discípulos no estaban esperando lenguas, recuerden, estaban esperando el don o más bien el poder del Espíritu Santo.
Luego estaré hablando sobre la diferencia entre lo que es el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, que muchas veces hay controversia sobre esta posición teológica y es importante también dar una explicación de esto. La Biblia ya nos decía que ellos iban a recibir el poder de Dios, el bautismo con el Espíritu Santo, y era lo que ellos estaban esperando. En Mateo 3, versículo 11, la Biblia nos dice, yo en verdad, hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos 1, versículo 8. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él bautiza con el Espíritu Santo, hablando de Jesús. Él es el que iba a bautizar con Espíritu Santo. En Lucas 3:16 la Biblia nos dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, quiero pausar aquí y no voy a enfocarme ahorita en esto. Es mi creencia, y hay muchos bautistas que estarán en contra aquí, y aquí es donde para muchos cesacionistas van a decir, no, el día de Pentecostés es el día que recibieron el Espíritu Santo por primera vez. Yo contiendo, y estoy al lado de John Rice aquí en este lado, y yo creo que lo que ellos recibieron era el poder del Espíritu Santo. Y muchos, por tenerle miedo al movimiento carismático, se hacen para atrás y tienen miedo de decir que el bautismo con el Espíritu Santo que se experimentó en Hechos 2 era el poder del Espíritu Santo, porque tiene el miedo que eso se va a malinterpretar y que alguien va a creer entonces que creemos en otra obra de gracia. Pero como comprobaré ahorita, eso no es el caso. Entonces la explicación es de que uno es bautizado en el cuerpo de Cristo y tratan de decir que lo que es Mateo 3:11, Marcos 1:8 y Lucas 3:16 está hablando de ese día en el que el Espíritu Santo te bautiza y te pone en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, es mi opinión que esto no es tal cosa, porque no está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Él nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de Jesucristo, el bautismo que Él iba a traer, el que viene tras mí, Él bautizará con el Espíritu Santo. Y entonces lo que ellos están esperando es la promesa de Jesucristo, aquí la promesa que un día el Espíritu Santo iba a descender con poder. La Biblia nos dice en Hechos 2 que eso era la promesa del Padre, que el Espíritu Santo iba a ser derramado en poder. Lucas 24:49 nos dice todavía, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí Jesucristo está hablando y noten que era Jesús quien iba a enviar la promesa del Padre, tal como nos dice Lucas 3, Marcos 1, que el que iba a venir después de Juan el Bautista, él iba a bautizar con el Espíritu Santo porque es él quien lo está enviando. Entonces ya cuando llegamos a Hechos 1, versículo 4 al 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí que Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muy pocos días. Entonces, conforme a Juan 21, y otra vez para no irme más en detalle a esto, Jesús les sopla el Espíritu Santo a sus discípulos. Ellos están esperando la investidura, el poder del Espíritu Santo, el cual no se ha mencionado ni lenguas ni nada. Ellos están esperando el poder del Espíritu Santo para ministrar en la iglesia. En otras palabras, el hecho que hablaron en lenguas no era algo que ellos
estaban buscando es el medio que Dios usó para cumplir con su fin de llevar el evangelio a toda criatura. Ahora, en otros lugares, nos dice la Biblia que el hablar en lenguas, es secundario, es el don menor, por ejemplo, no es algo primordial. Uno pensaría que así con tanto énfasis que en muchas iglesias hacen sobre el don de lenguas, uno pensaría que la Biblia nos mandara a todos nosotros a buscar el hablar en lenguas, que todos deben de hablar en lenguas. Pero ese no es el caso. El don de lenguas es el menos de todos los dones. Primera de Corintios 12, versículo 28, la Biblia nos dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, y noten al final, los que tienen don de lenguas. Son los últimos mencionados. Qué curioso, ¿verdad? Que no empujan a que todos profeticen o que todos hagan milagros y sanen, no. Ellos empujan para algo que usted mismo puede falsificar, porque la mayor parte de todos los que están hablando en lenguas en las iglesias carismáticas son trances emocionales, tal como vemos a africanos que lo hacen, y tal como lo hacen los católicos que ahora están hablando en lenguas. No es una manifestación del espíritu, es algo que alguien puede fingir, inventar y coincidentemente puede suceder al perder control emocional y comienzan a tener un montón de manifestaciones pequeñas así del espíritu. Ahora, la Biblia enseña entonces que no todos hablan en lenguas. La Biblia dice en Primera de Corintios 12:30, ¿tienen todos dones de sanidad? Pues no. Hace la pregunta, ¿hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Si esto es visto parcialmente como un don, pues aquí claramente Pablo está diciendo, no todos tienen los mismos dones. Entonces, ¿por qué entonces impulsar a todos en una congregación a que busquen el don de lenguas? Porque de todos los dones, este es el único, el que puedes fabricar y fingir, porque es muy difícil fingir una sanidad, al menos que seas un experto como Benny Hinn y muchos esos supuestos sanadores que hoy están como Cash Looney y todo lo demás, que además todos ellos hablan en lenguas también, curiosamente. Es muy difícil, ¿verdad?, que alguien esté de cáncer y fingir que lo sanaste y tener las pruebas que sí hubo una sanidad. Pero nada de esto sucede. Hablar en lenguas es infinitamente menor o de menor importancia que el dar testimonio claro de Jesucristo. Y noten, Pablo dijo en Primera de Corintios 14:19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Aquí Pablo no está hablando de un don de lenguas, él simplemente está diciendo, yo prefiero enseñar que hablar en un lenguaje que nadie entiende, para poner esto en perspectiva. Entonces, un estudio del pasaje, vemos que la palabra lenguas significa idioma, significa lenguaje, o un lenguaje entendido en este tiempo. Nunca se va a referir a algo a algo más, perdón. La palabra traducida lenguas es la palabra glosa y se usa en el Nuevo Testamento 50 veces. 16 veces se refiere a una lengua humana literal, como el órgano de la lengua, el órgano de la boca. Una vez en Hechos 2:3 se usa palabra lenguas repartidas con fuego y todas las demás veces significa idiomas. Por ejemplo, en Apocalipsis 5, versículo 9, habla de personas de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es la misma palabra glosa que se usa en Hechos 2, 1 Corintios 14. No ha cambiado la palabra, es la misma palabra. Nadie estaría imaginándose que aquí en Apocalipsis 5:9 está hablando de alguien con un don de lengua, está hablando de la lengua, pero es la misma palabra griega. Con esto en mente,
las lenguas en otros lugares, como en Hechos, no son necesariamente milagrosas, otras veces sí, y depende de qué ángulo vienes. Si eres del ángulo de un cesacionista, pues puedes decir, pues bueno, aquí el don de lenguas sucedió como señal, mientras que en otros aspectos hay otras formas de cómo interpretar la misma Biblia. Por ejemplo, en Hechos 10, cuando Cornelio fue salvo, se nos dice que Cornelio y los de la casa fueron oídos que hablaron en lenguas, hablaron en idiomas y magnificaron a Dios. Sabemos que ellos se les dio lenguas humanas literales. Si estas lenguas eran el don de lenguas, sabemos que eran idiomas que se interpretaba, porque la Biblia dice que los oyeron magnificar a Dios. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 14 que, pues si alguien no entiende, ¿cómo podrá magnificar a Dios o dar gracias a Dios? Pero sin embargo, hay otra evidencia más grande, y eso se encuentra en Hechos 11:15, cuando está hablando del mismo evento de Cornelio. Y la Biblia nos dice, y Pedro, al contar después después lo sucedido, dijo: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Cuando Pedro está dando testimonio de lo que sucedió en la casa de Cornelio, él dijo que la forma que se dio esto fue como lo que ellos experimentaron al principio. Si ellos hubieran hablado en un idioma angelical, un idioma no de este mundo, no hubiera dicho que ellos recibieron el poder y las lenguas como tal, como al principio, sino que ellos están dando testimonio que se trataba de lenguajes regulares como ellos lo recibieron al principio en Hechos capítulo 2. No hay razón de por qué creer que fue algo más o algo menos que esto. Cornelio y los de su casa, que eran miembros de la compañía italiana de Roma, naturalmente hablaban latín. Pedro y los judíos hablaban arameo, por la conveniencia de largo tiempo. Sin duda, cada grupo racial aquí entendía cierto lenguaje uno del otro porque todos estaban juntos. Él probablemente que ambos grupos aquí también hablaron algo de griego y podían entenderse un poco, y sea lo que sea, se hablaron en idiomas, magnificaron a Dios y se pudo de una forma u otra comprender lo que estaba sucediendo. Ninguna mención de un lenguaje angelical o algo así. El Espíritu Santo entonces permitió que la gente en Roma hablara en más de un idioma para que estos, quizás, por decirlo así, los judíos presentes pudieran atestiguar que ellos también recibieron el Espíritu Santo. Cornelio y su casa eran verdaderamente salvos y se pudo dar testimonio de esto. Entonces, las lenguas aquí no eran incidentales, no era nada raro, eran simplemente idiomas, no eran lenguas milagrosas, no eran lenguas angelicales. El ejemplo de Pentecostés es una clara evidencia de las lenguas dadas por el Espíritu Santo, que son idiomas extranjeros y comunes. Primera de Corintios 14, 23 al 24 nos dice esto: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado. Entonces, si ustedes notan aquí, las lenguas, es obvio que un indocto no iba a conocer. En otras palabras, no se está hablando aquí de un lenguaje angelical, era un lenguaje conocido. Las lenguas en Primera de Corintios 14 que se hablan son simplemente lenguajes naturales, no el don de lenguas o un lenguaje angelical.
Ahora, quisiera estudiar un poco ahora Primera de Corintios 14 para tratar de clarificar varias cosas y poder terminar este estudio, porque es importante comprender Primera de Corintios 14. Esto nos ayuda a tener una comprensión bíblica, no emocional, sino que una comprensión bíblica de lo que es las escrituras y cómo se manejan. Entonces, pero primero tenemos que notar algo de Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios 14 no exhorta a las personas a buscar el don de lenguas, ni siquiera los anima a buscar lenguas. En segundo lugar, muestra la necesidad de hablar en idiomas que las personas presentes no pueden, o sea, que puedan entender, y muestra la necesidad de hablar en estos idiomas para que la gente entienda. Nunca sugiere ni motiva que alguien vaya y ore o busque orar en un idioma desconocido que nadie entiende. Tercero, muestra cuán superior es el don de profecía, esto es, hablar por el poder del Espíritu Santo y la revelación de Dios, que hablar en un idioma que nadie entiende o lenguas desconocidas. En cuarto lugar, acerca de Primera de Corintios 14, se dan ciertas restricciones claras para ayudar a eliminar los abusos, abominaciones y confusiones que habían surgido en Corintio y que surgían en otras iglesias a lo largo de las edades y de las épocas como hoy del movimiento carismático. Ahora, no se menciona en este capítulo, en 1 Corintios 14, ni un solo caso auténtico de personas que hablaron por medio del don de lenguas. Perdón, muy diferente a Hechos capítulo 2, donde claramente el poder de Dios desciende y la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo les daba que hablasen, porque este don es un don milagroso. Primera de Corintios 14 es un capítulo de instrucciones sobre cómo hablar en lenguas, en lenguajes. Bueno, déjalo digo de esta forma. Primera de Corintios 14, para mejor darme a entender, no es sobre cómo hablar en lenguas, es más bien cómo no hablar en idiomas. O sea, es todo una reprensión de esto. No te está diciendo que debes de buscar el don de lenguas. Pablo está corrigiendo lo que esta iglesia está haciendo. Es un estímulo a buscar otros dones que buscar el don de lenguas. O sea, es como, ¿sabes qué? Es mejor que profetices de que hables en un idioma extraño. En Primera de Corintios 14, no está hablando entonces del don de lenguas, sino de un lenguaje natural. Déjales doy varias evidencias de esto. Primera de Corintios 14, versículo 10 al 11, Pablo dijo, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguna de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Noten aquí claramente que Pablo está diciendo, hay tantos tipos de lenguas extrañas en el mundo, así como dice la escritura, y cada una de ellas no es como que carecen de significado. Ellas tienen un significado muy definido. Por lo tanto, Pablo dice, por inspiración divina, que cualquiera que escucha tal lengua y no entiende su significado, sería como un foráneo. Sería, en la palabra de inglés se usa la palabra, bárbaro. Pero aquí dice como extranjero, sería como un extranjero, para el que oye, y el oyente sería un extranjero para él. Claramente se está hablando de lenguas naturales. ¿Cómo se podría decir esto si se estuviera hablando de un lenguaje angelical? Porque en este caso, pues todos seríamos extranjeros. Nadie entendería un lenguaje celestial de este caso. Pero claramente se está refiriendo a lenguas naturales. Ahora,
Primera de Corintios 14, 23 al 24, la Biblia dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, en idiomas, otra vez, uno tiene que disciplinar a ver la palabra lenguas tal por lo que significa, y entran indoctos o incrédulos. Dice la Biblia, ¿no dirían que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Una vez más, los versículos 23 y 24 muestran que el apóstol, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, se refiere a lenguajes naturales. No se está refiriendo a un idioma celestial o algo así. Algunos usarían el segundo versículo de Primera de Corintios 14 como una evidencia que es el Espíritu Santo que está hablando alguna lengua, y dice Primera de Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El versículo 2, Pablo, lo que está diciendo, lo que esta escritura simplemente dice es que es muy obvio, ¿ok? Y yo quiero ser quizás maestro de lo obvio aquí. Si hablas en un idioma extranjero a personas que no te entienden, entonces hablas contigo mismo y le estás hablando a Dios, pero con nadie más estás hablando. Primera de Corintios 14, 28 habla de esto mismo, aunque el versículo 2 lo habla al principio, el versículo 28 confirma de todo lo que se está tratando. Primera de Corintios 14, versículo 28 dice, si no hay intérprete acerca de los que hablan en idiomas, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Una vez más, está hablando y para los que estudiamos la Biblia, pues estamos ligados al contexto. Entonces, aquí claramente el versículo 28 clarifica todavía más de lo que el versículo 2 nos está diciendo. Si no hay intérprete de lo que estás diciendo, pues cállate, dice Pablo, porque te vas a hablar para ti mismo y vas a hablar para con Dios, porque solamente tú te entiendes y solamente Dios te entiende, pero nadie más entiende. Es decir, si un hombre entonces habla en un lenguaje extranjero y no hay intérprete, pues que hable para él mismo y que hable para Dios. Entonces, la herejía, reprendida en Primera de Corintios 14, no era un don milagroso de lenguas, sino simplemente un uso presuntuoso, sin milagro, de lenguas extranjeras. Y aquí quiero llegar a un punto donde quiero nomás decir algo que John Rice dijo, y eso es bien importante. Quiero leérselo tal como él describe esto, porque es importante comprender Primera de Corintios, y vamos a entrar a una de las cosas más obvias de Primera de Corintios 14, y es el hecho que Pablo está corrigiendo. Y John Rice dijo lo siguiente, si nomás me tienen paciencia aquí para leer, para que puedan comprender de este comentario. Él dijo lo siguiente, en la iglesia de Corintio, Dios había distribuido muchos dones del Espíritu. Muchas personas suponen que algunos corintios habían recibido el don de lenguas y que andaban hablando promiscuamente de manera milagrosa en otros idiomas, cuando ellos querían, sin importar si las personas presentes los entendían o no. Esto causa confusión. Descuidaban la profecía y daban la impresión a los no creyentes que estaban locos. Y sin embargo, algunos quieren hacerte creer que todo esto se hacía por el poder milagroso de Dios. No, dice él, las lenguas que se usaban en Corintio no eran el don milagroso de lenguas. Eran simplemente idiomas extranjeros mal usados por personas carnales que querían presumir y causar gran impresión
en la iglesia. Hablaban lenguas que conocían, pero que otras personas presentes quizás no entendían. Y así obraban mal. Este mal uso de idiomas extranjeros es una imitación del don de lenguas, pero no era el don de lenguas. Ahora, eso es algo bien clave para poder entender, porque en qué parte, y nomás para poder estimular la conciencia de cualquiera que está escuchando ahorita, ¿en qué parte de la Biblia Dios dio un milagro y permitió que se usara de manera indebida o con un propósito maligno? Nomás piensen, ¿en qué lugar de la Biblia? Reto a cualquiera que me esté escuchando que busque en la Biblia una instancia donde milagrosamente alguien usó un milagro de Dios inapropiadamente. Uno puede hacer mal uso del talento. Por ejemplo, yo puedo usar el talento que Dios me dio, para hacer dinero y a lo mejor no usarlo para el propósito por el cual Dios me lo dio. Pero talento son dones naturales. Los dones del Espíritu son manifestados milagrosamente. Entonces, un milagro es totalmente distinto. Cuando Dios permite que un hombre haga un milagro, es Dios mismo quien está obrando. Incluso ya sea por medio del hombre o por medio de otra, pero es Dios quien está manifestando el milagro. Se hicieron muchos milagros con la vara de Moisés. Pero piensen conmigo aquí, un poco conmigo en esto. Piensen conmigo en esto. Para todos los carismáticos, ustedes piensan que Moisés podía usar su vara como él le nacía. En otras palabras, si Primera de Corintios 14 está hablando del don de lenguas, el don que milagrosamente Dios manifiesta, y Pablo viene y corrige porque ellos están usando un milagro de Dios incorrectamente. Entonces, deben de pensar todo mundo entonces que Moisés como mago, ¿verdad? Agarraba la vara y abracadabra y él hacía todo lo que él quería con esta vara. O supongamos que cuando se abrió el Mar Rojo, llegara otro profeta para llamarle la atención a Moisés por haber abierto el Mar Rojo. Gente comete un terrible error al separar el milagro de Dios y de lo que está pasando. El Mar Rojo se abrió porque Dios lo abrió, no es porque aquí había poderes que Moisés poseía. Dios está haciendo el milagro por medio de Moisés. Ahora, si comprendemos esto como en la forma carismática, es de interpretar que Primera de Corintios simplemente era un mal uso del don de lenguas. Así, literalmente, muchos creen que era un mal uso del don de lenguas. Es casi creer que el cristiano dispone de los dones del Espíritu Santo tal como le plazca. Entonces, si tienes el don de profecía, podrías mal usarlo. Entonces, eres capaz de a lo mejor tener casi como las brujas que van y te leen el futuro. Pues entonces, uno que poseía el don de profecía podría abrir su clínica para que gente fuera y le pagara para que él pudiera profetizarle el futuro. Eso sería simplemente absurdo. Creer que alguien puede mal usar un don milagroso. Sería como otra vez creer que Moisés tenía la habilidad de hacer lo que él quisiera con su vara. Es como creer, nomás para encajar un poquito aquí más la uña, y es como creer que cuando Pedro habló con Ananías y Zafira y ellos murieron al voz de su palabra, que ahora Pedro podría mal usar eso y que él podría ir con cualquiera que con él se enojara y amenazarlos que él los iba a matar, al que él diera la palabra. Pero eso sería absurdo porque Dios es el que hizo el milagro de matar a Ananías y Zafira. Pero también sería ridículo que luego llegara Mateo y le llamara la atención a Pedro por mal usar su don y haber matado a Ananías y Zafira.
Porque pues si fue Dios, fue Dios. No hay forma de reprender lo que Dios mismo hace. Y por eso es totalmente absurdo creer que Primera de Corintios 14 se estaría hablando de un don que el Espíritu Santo de Dios está manifestando y que los corintios lo están mal usando, como que si ellos estaban en control de cuándo y cómo lo iban a usar. Luego, cuando comencemos a hablar de los dones del Espíritu, nomás para poder que muchos comprendan, ya sea alguien que venga del ángulo cesacionista o no, muchos creen que cuando poseían estos dones, literalmente se hacían como magos, superhéroes, que ellos tenían estos poderes y hacían con estos poderes tal como ellos les placía. Y eso es totalmente erróneo. Todos los dones que Dios dio era para la edificación de la iglesia y todos se usaban en relación a esto. El don de lenguas era un don que iba a ser señal para los incrédulos, no para los creyentes. Entonces no era como que gente nomás decía, fíjate, me dieron ganas de hablar en lenguas. Fíjate, voy a ir a hablar en lenguas. Tenía que haber un propósito detrás del uso de cualquier don que Dios manifestaba. No era como que así y yo voy a hacer lo que yo quiera. Vamos a ver que siempre el resultado de los dones del Espíritu Santo se manifestaban como resultado de el poder de Dios en la vida de un individuo. Nadie podía obrar milagros nomás así al tronar de los dedos o porque ellos querían. No iban a estar haciendo algo nomás porque ellos quisieron en el momento. No estaban a la disposición de ellos como ellos piensan. Entonces, es algo, les digo, foráneo a las escrituras. Y por eso yo reto a cualquiera que vaya en la Biblia y vean cualquier milagro que Dios manifestó y que de una forma u otra alguien corrija lo que Dios manifestó o que alguien mal use un milagro que Dios da. No lo van a encontrar y ese es mi reto para todas las personas porque Primera de Corintios 14 sería erróneo creer que es el don de lenguas y luego que viene Pablo a corregir lo que el Espíritu Santo estuviera manifestando. Del mismo modo, nomás quiero decir, Dios no da los dones del Espíritu Santo a las personas para sus propios fines. Siempre era para algo que la iglesia necesitaba, para dar testimonio, para predicar, pero no era como los carismáticos dicen de 1 Corintios 14, para mal usarlos. O sea, simplemente esto no puede existir. La Biblia nos dice, nomás para pensar en Marcos 16, 17 al 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si estaríamos comprendiendo esto al estilo de los carismáticos, bajo la teología de los carismáticos, cada una de las cosas que yo leí, alguien podría mal usar también, porque no pueden escoger aquí. No pueden decir que de todos los dones, el único don que se podría mal usar era el don de lenguas, para que esté congruente la forma errónea y hermenéutica en la que quieren interpretar 1 Corintios 14. Sería entonces como que alguien pudiera simplemente levantar una serpiente cuando quiera y que le pique y no va a morir. Pregúntenle a los pentecostales del estado de Pensilvania en los Estados Unidos. Muchos han muerto porque han levantado serpientes, los pica cascabeles y mueren. Sería como que, fíjate, hoy me nació el hecho de tomar un poco de veneno y lo voy a hacer simplemente para mi propio uso, para apostarle a gente que yo puedo sobrevivir el tomar veneno y voy a mal usar mi don. No funciona así. Simplemente estas cosas serían erróneas que alguien pueda pensar que puede mal usar un don milagroso del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nadie iba a creer tal cosa. Entonces, el punto es que no podemos usar los dones del Espíritu Santo. Es imposible si no el Espíritu Santo no los manifestara, porque no son para nuestro uso, no es para nuestra ganancia,
es para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia, y en el caso de las lenguas, para que sea señal para los incrédulos. Ahora, supongamos entonces, si decimos que hay bastante confusión en Primera de Corintios, capítulo 14, hay mucha confusión porque gente va a usar versículo 2, que luego voy a tratar de traer más claridad porque ya se me está acabando el tiempo y ya me pasé incluso del tiempo, pero tendríamos que concluir entonces que todo lo que está sucediendo en Primera de Corintios 14, porque son manifestaciones del Espíritu Santo, si es el don de lenguas, la misma Biblia nos dice en Primera de Corintios 14:33 que pues Dios dice, no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, vamos a ver, nosotros comprendemos que la Trinidad es un solo Dios. Los dones son manifestados por el Espíritu Santo. Pero aquí hay una clara división conforme a los carismáticos. El Espíritu Santo de Dios está manifestando poderes en las que Pablo está corrigiendo, porque Dios no es un Dios de confusión. Entonces, ¿qué Dios está obrando aquí? Él sería, en este caso, el autor de confusión, si él está causando que todo ese descontrol de los lenguajes y los idiomas en 1 Corintios sucediera, pero no era el don milagroso de lenguas. Ese es mi punto. Fue un uso simple, pero injustificado de lenguajes, idiomas que ellos conocían, y ellos estaban torciendo esto para pretender que tenían el don de lenguas y para presumir que las tenían. Estamos hablando de una iglesia que estaba seriamente en problemas. La única forma que podemos reconciliar la reprensión de Pablo y con lo que ellos estaban haciendo es que esto no venía del Espíritu Santo. Y cómo sería alguien capaz de hacer eso es muy sencillo. Sigue sucediendo el día de hoy. Hay libros carismáticos que te enseñan cómo hablar en lenguas, cómo torcer la lengua, cómo hablar de una forma repetitiva para que ya luego tu emoción tome control de ti. Muchos carismáticos saben que fingen y no entienden nada de lo que está pasando. Cuando comienzan a hablar en lenguas, no hay nada de edificación. Y así como en el tiempo de Corintios, también hoy se están falsificando el don de lenguas y muchas veces es diabólico, es demoníaco lo que está produciendo esto. Dios no es un Dios de confusión. Por eso es raro que cuando las damas comiencen a hablar en lenguas, aunque 1 Corintios 14 prohíbe a las mujeres hablar en la iglesia, sin embargo, hoy la mayoría de las que están hablando en lenguas son mujeres. Y cuando caen, en muchos de los casos de la iglesia, hay tanta inmodestia sucediendo que tienen que taparle las piernas a las mujeres por la forma en la que están cayendo. Ahora díganme, ¿es Dios quien está manifestando todas estas cosas para que se den de esta forma? La iglesia en Corintio es la misma iglesia que se emborrachaba en la cena del Señor. Es la misma iglesia que toleró que un joven le robara la esposa a su padre. 1 Corintios 5. Es la misma iglesia carnal a la cual Pablo le dijo, yo no te pude hablar ni como espirituales, les tuve que hablar como carnales. Es la misma iglesia que estaba llena de divisiones y pleitos, porque es muy difícil comprender que esta misma iglesia no fuera capaz de agarrar a un montón de gente que conocía diferentes idiomas naturales y que comenzaran a pretender que ellos tienen el don de lenguas y fingir que tienen el don de lenguas, porque eso es lo que estaba sucediendo y eso es lo que viene Pablo y comienza a corregir. Porque si fuera el don de lenguas que se estaba exhibiendo en 1 Corintios 14, Pablo no fuera nadie para corregir lo que se está manifestando por medio del Espíritu Santo, porque entonces sería Pablo corrigiendo al Espíritu Santo y su obra o lo que él está haciendo, y eso sería imposible. Nadie puede corregir a Dios. En otra evidencia que eran lenguajes naturales es 1 Corintios 14:18, donde Pablo mismo testifica y dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. No está hablando del don de lenguas, incluso curiosamente,
hay una instancia, y nadie sabe si es que Pablo tenía el don de lenguas, él hablaba por lo menos 5 idiomas. La única vez que vemos que Pablo fue lleno del Espíritu Santo, nunca se hace mención de que habló en lenguas, y eso es en Hechos 19, Hechos 9:17, donde le impusieron las manos cuando y fue lleno del Espíritu. Nunca sigue después de este versículo para decir que él habló en idiomas o habló en cualquier otro idioma. No sabemos si él tenía el don de lenguas o poseyó el don de lenguas. Lo que sí sabemos es que él está diciendo a la iglesia de Corintio que está haciendo un mal uso de idiomas naturales y le está diciendo, yo doy gracias que yo hablo en más lenguajes que todos ustedes. Pero ¿qué es lo que él está haciendo? Comienza a corregir a todo lo que estaba sucediendo en Primera de Corintios 14. Entonces, aquí es donde voy a parar, porque todavía hay mucho más que estudiar después. Pero quiero que vayan pensando en esto porque es muy importante poder tener en contexto todo lo que está sucediendo en la Biblia. No debemos de tenerle miedo a las escrituras. Debemos de exponerlas y tratarlas tal como son, pero sí somos obligados entonces a seguir congruentemente lo que dice las escrituras. Yo no tuviera ningún problema que existiera el don de lenguas hoy si se usara de una forma bíblica, tal como vemos en Hechos 2. En ningún lugar de las escrituras existe un lenguaje angelical. El único don de lenguas y su práctica, el único ejemplo que tenemos de esto es Hechos capítulo 2. Y ese es el único lugar donde vemos que Dios les dio este milagro, este don para hablar en idiomas. Y sobre Hechos 2 entendemos cómo se debe de ver este don en acción. ¿Y qué hicieron? No era lo principal, nuestro enfoque no debe de ser las lenguas. El enfoque de Hechos 2 era 3,000 almas salvas. El medio que Dios usó era idiomas, el don de poder hablar en otros idiomas. ¿Para qué? Para que el evangelio pudiera ser entendido por todos los que estaban ahí presentes. Ese fue el propósito y por eso tenemos otra vez confirmado en Primera de Corintios 14 que las lenguas eran señal no para los creyentes, iba a ser una señal para los incrédulos. ¿Por qué? Porque iba a ser algo muy milagroso en este caso, que alguien que hablara chino y un mexicano viene y le comienza a hablar en chino, iba a entender el evangelio. No era como que el apóstol, como los carismáticos quizás pretenden creer que puede mal usarse el don de lenguas, que venga hablando idiomas foráneas para contarle un chiste. Y que en lugar de comunicar el evangelio, alguien que tenga el don de lenguas viniera y lo mal usara y simplemente comenzara, fíjate, vine a hablarte en otro lenguaje para contarte este chiste. Claro que no se puede mal usar un don dado por el Espíritu Santo de Dios. Y era para comunicar el evangelio a alguien en un lenguaje no natural a uno. Vamos a tener parte 3 de esto. Así que les recomiendo, estudien. Eso es un tema muy importante y nomás quiero clarificar antes de terminar. De ninguna forma quiero necesariamente hablar mal de alguien individuo. No estoy tirándole a los carismáticos. Estoy en contra de lo que enseñan. Yo sé que hay mucha gente sincera que busca el poder de Dios y obviamente a través de un estudio como esto, mi oración es que vean las escrituras y vean lo sencillo y lo claro que es. Y a menos que alguien esté aferrado a tratar de comprobar, van a tener que ir a muchos lugares en la Biblia y tratar de torcer y explicar cuando la amplia luz de las escrituras, la amplia entendimiento de las escrituras son muy claras y no pueden ser malentendidas tal como son así de claras. Así que en el futuro estaremos viendo los dones del Espíritu y cómo se ven, tratar de clarificar dudas que puedan salir más de Primera de Corintios 14, especialmente sobre los que oran en lengua extraña, oran en el Espíritu. Voy a traer claridad a eso. Y otra vez es muy sencillo, es solamente si alguien quiere comprobar que aquí lo que se está practicando es el don de lenguas, que van a tener bastante dificultad
otra vez para explicar cómo Pablo puede corregir lo que el Espíritu Santo está manifestando. Pero luego traeremos más clarificación acerca de esto. Espero que estos últimos 2 episodios haya traído bastante claridad sobre este tema. Mi deseo otra vez es enseñar y traer un poco de luz en este momento de confusión y saber cómo llegar a las Escrituras para poder dialogar de estos temas. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Luz para Hoy. El Señor les bendiga. Si este video fue de bendición, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y darle like. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestros próximos videos. En la descripción encontrarás un enlace donde puedes dejar de forma anónima comentarios, preguntas o algún tema que te gustaría que se tratara en este canal. Dios te bendiga. Hasta la próxima.